Educación, Marta Lafuente, había dado a conocer días atrás la lista de funcionarios fantasmas de la institución o planilleros, conocidos también de esa forma, que ascienden a 394. Hasta el momento, 50 personas se acercaron a la Dirección de Asesoría Jurídica para explicar su situación y 11 personas llamaron desde el exterior también para hacer lo mismo. Hoy llegó también a nuestro país un docente llamado Adrián Ramírez desde la Argentina para limpiar su nombre, ya que él dice que nunca cobró por un trabajo no realizado. De hecho, vive hace 12 años en el país vecino. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Sergio Valdés de Asesoría Jurídica para contarnos también lo que dijo este señor. Contigo, Sergio, te escuchamos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Y me encuentro ahora mismo en las oficinas de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura porque hasta las 3 de la tarde de hoy tienen tiempo las personas que figuran como supuestos planilleros del Ministerio de Educación para poder rectificarse de una forma, aclarar su situación, pues aparecen en una lista de por lo menos 370 personas. Hasta el momento aparecieron aproximadamente 60, 70 personas aclarando su situación en cuanto a los cobros que se vinieron dando ya en varios periodos. Y realmente sorprenden algunos casos particulares que se están dando en cuanto a docentes, muchos de ellos que renunciaron, otros que ni sabían que fueron nombrados y tuvieron que volver del exterior para poder aclarar su situación. Como vemos en estos momentos, hay varias personas que están haciendo el trabajo de la asesoría jurídica, personas que están llegando también para poder hacer sus trámites particulares. ¿Qué tal? Muchas personas vienen a aclarar el tema de la planilla, ¿verdad? Sí, muchos están viniendo. ¿Cuántos hoy vinieron? Y 60 un promedio por ahí. El trato, porque algunos dicen que ustedes les amenazan o básicamente le explican nomás que pueden ser imputados. No, la verdad que yo no manejo esa información. Nosotros solamente damos mesa de entrada y los asesores de la tienda. Hay buen trato. Buen trato. No, todo tranquilo. No hay discusión, nada. Nada. David. Pavón. David Pau, bueno, esta es la situación que se está registrando a estas horas, ya al mediodía de este martes. Puntualmente le preguntaba si cuál era el trato con algunas personas, porque tenemos por supuesto un caso que vamos a presentar enseguida nada más. Es de un tipo de una mala explicación con relación a lo que puede pasar en los casos y según nos decía también el asesor jurídico del MEC, es básicamente un malentendido que hubo. Pero escuchemos el caso de Adrián Ramírez. Él es paraguayo que estuvo entre el 2001 y 2002 trabajando en una escuela de Cazapá. Finalmente él buscaba su rubro, no lo dieron en el Ministerio de Educación y luego de 11 años se entera de que sí fue nombrado y estuvo acreditándose a su cuenta del BNF aproximadamente ya cercanamente en prácticamente estos 11 años, 140 millones de guaraníes que siguen ahí sin haber sido tocados según él dijo y pudo comprobar. Esto decía Adrián Ramírez cuando se enteraba de la noticia y por lo que tuvo que venir de Posadas porque él está radicado actualmente en la Argentina. Inoperancia o una mala acción del ministerio, porque aparte de eso, como te había explicado antes fuera de cámara, yo estaba trabajando en un distrito de Cazapá y el rubro que está a mi nombre aparece en la penitenciaría de Tacumbú como ¿cómo es que se dice? Alfabetización. Volviendo al caso del paraguayo que está viviendo en Argentina, él finalmente tuvo que estudiar otras cosas como ser chef o administración de empresas y dedicarse a la agricultura, también hablamos de Adrián. El caso de él puntualmente, ya para ir cerrando este contacto, nos mencionaba de que le ofrecieron por parte del MEC la posibilidad de tener un puesto laboral como reparación a todo lo ocurrido en estos 11 años. Dijo Adrián de que por supuesto va a estar analizando esta situación a ver qué resuelve, si es que decide volver a Argentina o volver nuevamente a vivir aquí en su país, Paraguay. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Sergio, por este informe. Realmente un caso muy llamativo. También se presume que existirían otros casos similares. Por lo pronto ya está hecha la advertencia de la propia ministra de Educación, Marta Lafuente. Si hoy estas personas que figuran en la lista de funcionarios fantasmas no van a explicar su situación, se exponen a ser sumariados. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.